Hola. Hola, Leo. ¿Cómo andás? Ahí te pongo de coanfitrión, Juan. Yo Perdón, ¿puedo estoy hacer una doble. consulta? ¿Sí? Es necesario tener la cámara encendida porque de ser así me tengo que cambiar de compu. No, No, por ahora no. Mirá que ahí está. Si no salía por duplicado, este, para las clases estas no hace falta. Sí, para los exámenes, ahí sí se les exige. No, yo era como que estaba haciendo justo el TP desde esta compu para no tener que cambiarme de computadora. Ah, bueno. Voy a esperar que terminen de ingresar. Voy a esperar Voy a cerrar la sala de espera, sí. Bien. Bien, por si acaso creo que están todos silenciados, pero pueden usar el micrófono cuando quieran. Eh, las consultas las pueden hacer tanto por audio como por el chat. Bueno, como ven ahí, mi nombre es Leonardo Facino, soy uno de los docentes a cargo de esta clase, junto con Juan Franco, que hoy nos acompaña, nos va a estar ayudando también respondiendo en el chat y organizando un poquito esto. Vamos a empezar con más mala noticia, que bueno, el jueves que viene de nuevo hay organizado un paro, jueves y viernes, así que vamos a tratar de subirle las actividades por ahí un poquito más explicadas, no solo el desarrollo no solo el planteo del problema, sino por ahí ver de plantearlo un poquito más desarrollado para explicárselo. Igual recuerden que disponen del foro para cualquier consulta. Bien, ahí veo que preguntan de algunos que vinieron de otras comisiones, eso no hay problema, siempre y cuando avisen para que lo registremos en la comisión que corresponde. Bueno, ya perdimos casi media hora entre la demora en el ingreso, así que directamente les voy a compartir pantalla. Y empezamos con los ejercicios que corresponden al día de hoy. Bien, el tema de hoy es enlace. Vamos a ir viendo los ejercicios, pero antes de ver los ejercicios, un muy rápido repaso. Lo que buscamos para anotar. Muy rápido repaso, recordar que
hay 3 tipos de enlace, lo que era el enlace covalente, que es cuando, como en este caso que ven acá, este otro que ven acá, donde los átomos comparten electrones, y esos electrones van a ser la fuerza que mantiene unido a los átomos. Esa es la definición de un enlace químico. Es una fuerza que mantiene unido a 2 átomos. Esa definición tiene 2 partes, por un lado que es una fuerza y por otro lado que mantiene unido a 2 átomos. ¿Qué pasa? Cuando hay más de 2 átomos, como vemos en estos 2 casos, que son varios átomos de carbono y de hidrógeno, va a haber más de un enlace también. Después tenemos, dijimos, el enlace covalente, ambos átomos comparten un electrón y ese par de electrones forma el enlace. En el enlace iónico hay electrones que ganan, hay átomos que ganan electrones, en este caso el cloro ganó un electrón que justamente lo tomó del sodio. Entonces el cloro va a tener carga negativa, el sodio positiva, y se van a mantener unidos, como ven en este cristal de cloro de sodio, por las fuerzas de atracción entre las diferentes cargas. Y el enlace metálico, que tiene cierta similitud con esto que vemos acá, la diferencia es que, bueno, tenemos los átomos metálicos con cargas positivas, lo mismo que acá, pero no hay aniones, sino que son los electrones disponibles de esos átomos metálicos que quedan dando vuelta a los alrededores. De hecho, eso no es tan ordenado como lo ven en esta imagen, sino que los electrones están fluyendo en forma azarosa por todos los espacios que quedan entre átomo y átomo. ¿Cómo distinguir cuando tenemos un tipo de enlace u otro? Ya vamos a ver una forma donde se puede calcular y entrar en una tablita, pero la forma más sencilla es cuando tengamos metales, solo metales, el enlace va a ser metálico. En este caso solamente son átomos de cobre, pero en el caso de las aleaciones, por ejemplo, si tengo cobre y estaño, que es el bronce, es lo mismo, porque tenemos átomos de cobre y entre medio va a haber átomos de estaño, y de esa manera se forma la aleación. Entonces, si los átomos son todos metálicos, el enlace va a ser metálico. Si los átomos son todos no metales, carbono, hidrógeno, el hidrógeno a los fines de esta estimación se considera un no metal, el enlace va a ser covalente. Entre metales, enlace metálico. Entre no metales, enlace covalente. Y cuando tenemos combinación de ambos, metales y no metales, el enlace va a ser iónico. Pasamos a la siguiente imagen, una vista de la tabla periódica. Para hacer un simple repaso, recordar que, bueno, esto que les decía de metales y no metales está dado por esta línea de separación que ya está un poquito remarcada originalmente en la tabla, pero la vamos a resaltar, donde tenemos de este lado los no metales y de este lado los metales. El hidrógeno normalmente se considera aparte, pero dijimos que en este caso lo vamos a considerar un no metal. Es como que tenemos hidrógeno, metales y no metales. Bueno, mucha información en la tabla periódica. Ya vimos en estructura atómica, vieron un poco el repaso tanto en la teoría como en la resolución de los problemas, el número atómico, que es en este caso el número más importante, que es el que representa el átomo. Y bueno, algunas otras cosas que las vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, vamos a empezar con la resolución de los problemas que teníamos en la guía. Fíjense que en el primero dice, para cada uno de los siguientes elementos, especifique número de electrones de valencia. Vamos a escribir. Que me faltó acá. Estos van a ser
los electrones de valencia, el número de electrones internos, vamos a poner en esta columna los electrones internos, y el símbolo de Lewis correspondiente. O sea, el átomo, el símbolo de Lewis es el átomo con los electrones de valencia a su alrededor, representado por puntitos, pequeñas crucecitas. Y bueno, por último pregunta, ¿cómo podría cada átomo completar su octeto? ¿Mm? Para eso lo que vamos a hacer es, a ver qué sacamos. Vamos a pasar a la siguiente, que yo les puse una tabla periódica donde están aumentadas las partes donde tenemos justamente los átomos en cuestión. Entonces vamos a ver el carbono. ¿Qué pasa con el carbono? Vamos a la tabla periódica y vemos acá en el carbono lo que es la configuración electrónica. La configuración electrónica nos dice 1s2, 2s2, P2 también. ¿Qué pasa? Acá lo que hay que ver acá es estos electrones, estos dos del nivel 1 del subnivel S del nivel 1, estos dos del subnivel S del nivel 2 y estos dos del subnivel P también del nivel 2. ¿Cómo sabemos cuáles son internos y cuáles son la capa de valencia? Bueno, internos van a ser todos los que estén por debajo del último nivel. En este caso, internos van a ser estos dos electrones que tenemos en el nivel 1. Y los otros 4 electrones, o sea que tenemos 2 electrones internos y 4 electrones en la capa de valencia. Cabe aclarar que, bueno, en este caso no tenemos, pero cuando trabajamos con elementos de transición, acá se asoma uno, ese electrón en un orbital d también se considera interno, porque está dentro del orbital d de un, por más que sea el último que se agregó, está en un nivel inferior al último nivel. Entonces volvemos al anterior y vamos a poner que el carbono tiene electrones de valencia, habíamos dicho 4, y electrones internos solamente 2. El símbolo sería el carbono, o directamente lo podemos, vamos a hacerlo directamente sobre el símbolo que tenemos acá. Le vamos a dibujar 1, 2, 3 y 4 puntitos alrededor del símbolo original. ¿Cómo podría completar su octeto? Bueno, habría que sumar 4 electrones más. Sumando 4 electrones, completaría los 8 y así tendría el octeto completo. Vamos a hacer rápidamente los demás. Cualquier duda que tengan me van preguntando. Fíjense, el siguiente es el nitrógeno. Nitrógeno tenemos acá. Vamos a tener 2 electrones internos y 5 electrones en la capa de valencia. Volvemos entonces. 5 en la capa, en los electrones de valencia y 2 internos. ¿Cómo hace para completar? Bueno, tiene que sumar 3 electrones y con eso, estos 3 electrones más los 5 que tienen la capa de valencia, suma los 8 electrones. Lo mismo acá, 4 y 4, 8. Pasamos al neón. Y acá lo tenemos. ¿Cómo? Se escuchó muy bajito. ¿Cómo sería el símbolo de Lewis del Ah, nitrógeno? bien, me estaba olvidando de eso. Vamos a buscar el símbolo de Lewis. Tendremos que marcar directamente los 5 puntitos. Son estos 5 que tenemos acá, son los electrones que marcamos en el símbolo de Lewis. Vemos el neón 1s2, 2s2, p6. Son 2 electrones internos
y 8 electrones externos. Fíjense que este justamente tiene 8 electrones en su última capa, o sea que ya está completo el octeto, ¿m? Que es una característica de los gases nobles, con excepción del helio, que tiene el par completo porque tiene solamente el nivel 1 y en el nivel 1 entran solo 2 electrones. ¿M? También está completo. Toda esta columna, la última columna, son gases nobles, no van a reaccionar, excepto muy raras excepciones. ¿Por qué? Porque ya están estables, ya adquirieron su octeto y no necesitan ni ganar ni perder electrones. Volvemos para atrás, el neón entonces habíamos dicho 2 y 8. Tenemos 2 acá, 8 acá, tenemos que dibujar esos 8. Por ahí se busca dibujarlos así de a pares, pero no hay. Y completar el octeto, no, porque ya lo tiene completo. Ya está completo. Vamos al siguiente, el magnesio. Acá lo tenemos. Profe, Sí, sí, tengo una consulta con respecto a los electrones internos. O sea, ¿cómo me sí. doy cuenta yo que cuáles electrones son internos? Y Bueno, eso me queda la duda. buena pregunta porque acá lo vamos a ver con el magnesio. Fíjate, así se los explico un poco más detallado. Fíjense que el magnesio ahí les dice, entre corchetes aparece el símbolo del neón y después dice 3S2. Si se fija en el neón, eso que vemos acá, si se fija en el neón, dice 1S2, 2S2, P6. ¿Qué significa esto? Acá, para no escribir todo eso, escriben que tiene la configuración interna del neón más lo que sigue a continuación. O sea que la configuración electrónica del magnesio sería, copiamos del neón, 1S2, 2S2, P6, y después aparece 3S2. Entonces, siempre hay que mirar en un caso así, lo que les decía yo, ver cuál es la última capa, cuál es el último nivel en el cual aparecen electrones. Todos los demás, acá el último nivel es el 3, lo cual significa que todos los electrones que estén en el nivel 2 o en el nivel 1 son electrones internos. Acá es donde hacemos el corte. Estos van a ser electrones de valencia y estos van a ser electrones internos. En el último nivel que aparecen electrones. Vamos a ver por ahí, por ejemplo, bueno, acá está medio cortado, pero no sé si ven que acá aparece, bueno, criptón 5s2. ¿Qué significa? Que todo lo que es la configuración electrónica del criptón, que va a ser 1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s2p6, 3d D7, no, perdón, D10, todos esos van a ser electrones internos. Y estos dos electrones en el nivel 5s son los electrones de valencia. Es como que lo interno, justamente es interno, queda guardado, es inalterable en una reacción química. Solamente se ponen en juego los electrones de la capa de valencia, los electrones de valencia. Por eso tan importante esto que estamos viendo ahora. Profe, otra consulta. Sí. Los electrones de valencia son los electrones que son compartidos con los que se comparten con los gases inertes, ¿no? ¿Cómo? Generalmente. O sea, los electrones de valencia son electrones que son compartidos con los gases inertes, ¿no? Los internos serían. Ah, los internos son los que Los se comparten. internos son los que corresponden al gas inerte anterior. Por ejemplo, para el estroncio va a ser el criptón. Todos los que coinciden con electrones del criptón son internos. Y los que tiene de diferencia, toda esta línea, que sería, fíjense acá tenemos nivel 1, 2, 3, 4, 5. Este es el quinto nivel. Sí. Todos los electrones que pertenecen al nivel 1, 2, 3 y 4 son internos. Y los electrones del quinto nivel son los electrones de valencia. Ah, bien, correcto. Gracias.
¿Está? Bien. Profe, Sí, tengo una duda. ¿Los elementos pueden tener varios tipos de electrones de valencia? Porque vi que hay varios valores. O sea, no solamente hay 5 para el nitrógeno, sino que también vi que tenía 3. no, una cosa son los electrones de valencia, Sí, sí, de valencia. ¿eh? Y otra cosa son las valencias, los posibles números de oxidación, ¿eh? Si bien tiene relación uno con lo otro, no es lo mismo. O sea, los electrones de valencia en su estado fundamental es un número específico para cada átomo, porque corresponden a la configuración electrónica en su estado fundamental, cuando tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Si yo cuento acá, entre esos dos del nivel S del quinto, perdón, del subnivel S del quinto nivel y todos los átomos, los electrones del criptón, voy a encontrar 38 electrones. Este 2 de acá es porque como solamente tiene esos dos electrones de valencia y es un metal, la única posibilidad que tiene es perder esos dos electrones. Pero van a ver que hay otros átomos, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno habíamos dicho, tiene 2 electrones internos y 5 electrones de valencia. Pero esos 5 electrones de valencia los puede compartir de una gran diversidad de manera. Por eso sus números de oxidación son +3, -3, +5, +4 y +2. Claro, Una claro, cosa ahora me quedó son, más claro. pues una cosa son los electrones de valencia y otras cosas son las valencias, que nosotros le llamamos número de oxidación, que es la posibilidad de combinarse que tiene, o sea, las distintas capacidades de combinación. Están asociadas a los electrones de valencia, pero no coinciden con el número. Electrones de valencia es un número fijo para cada átomo. Para el nitrógeno, 5. Después las posibles combinaciones que pueda hacer son estas de acá. Pero está bien que pregunten, porque por ahí a alguno no se le había ocurrido. Bueno, habíamos dicho entonces, sí, Entonces, como cerrando esto, ¿puedo copiar como definición que los electrones de valencia son los electrones del último nivel o no? claro, Sería correcto. Y la otra duda que tengo es que en la tabla periódica en lo que vendría a ser los grupos, perdón, los periodos, sí. si te fijas, los periodos siempre indican la cantidad de electrones que tiene dicho átomo en su último nivel. Los grupos sería Los eso. grupos, perdón, sí. O sea, Porque el periodo, los periodos son periodo, horizontales y los grupos son claro, verticales. claro, el periodo que es el renglón, por decirlo así, o la fila, te indica en qué nivel están los electrones de valencia. Ujú. ¿Está? Fíjate, acá Sí, claro. arriba estaría el hidrógeno, que está en el nivel 1, acá tenemos el litio, apenas que aparece en el nivel 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Fíjate que coincide eso, con lo que vemos acá, que los electrones están, los últimos aparecen en el 5, acá en el 4, acá en el 3 y acá en el 2. Ujú. La duda es la siguiente, en Sí. los grupos, si te fijas en la tabla periódica, hay grupos que tienen, por ejemplo, la letra A, y hay grupos que tienen la letra B. ¿En qué cambia eso? No, eso es una para simplificárselo, eso es una nomenclatura que se usaba antes, ¿eh? Que estaban divididos de diferente manera lo que son los grupos, el nombre de los grupos, sí, el nombre de los grupos. Ahora, por una cuestión de simplicidad, directamente se nombran los grupos del 1 al 18. Este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, y acá 16, 17, 18, directamente. Eso si quieren, si tienen alguna tabla media vieja, las tablas más nuevas tienen las dos nomenclaturas. Les aparece esta acá y después una barrita y el número de la nueva nomenclatura. Si no lo tienen, anótenlo. Pueden anotar 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ah, listo, perfecto, gracias. No hay problema. Bien, entonces, Una sí, pregunta. Dentro de los niveles que dice 1, 1S2, 2S2, sí. P6, ¿P6 sería un subnivel?
Claro, en realidad la S y la P indican el subnivel. Y dentro de ese nivel que sería el 2. Por ejemplo acá, que bueno, esto que tenemos acá. Acá, S2 significa estamos en el nivel 2, subnivel S, ahí hay 2 electrones. En el nivel 2, subnivel P, hay 6 electrones. Ya después pasamos al tercer nivel. Y eso después lo vamos a repasar un poco cuando veamos... no, acá no lo vemos. Eso, que son, digamos, cuántos electrones entran en cada uno y demás. Por ahora Configuración lo dejamos electrónica. claro. Bien, entonces acá vimos para el nitrógeno, perdón, no, estábamos en el 3S2, magnesio, El acá, magnesio. el magnesio, era el neón más 3S2. Entonces, estos 2, 4 y 6 son 10 electrones internos, y estos 2 son de la capa de valencia. Vamos a anotarlo. 10 electrones internos y 2 en la capa de valencia. Esos 2 son los que voy a marcar acá. ¿Cómo completa? Y bueno, para que esto llegue a 8, tengo que sumarle 6 electrones. Bien, aluminio. Vamos a buscar acá. Acá tenemos el aluminio. Nos dice de nuevo neón 3S2P1. Ya hemos visto el neón. Para no escribir todo de nuevo, son 6 y 2, 8 y 2, 10. O sea que tiene 10 electrones internos y 3 electrones de valencia. Marcamos esos 3 electrones y para completar el octeto tiene que sumar 5 electrones. Tenemos el cloro. Acá está el cloro, de nuevo neón. Habíamos dicho 10 electrones internos más 5 y 2, 7 en la capa de valencia. 10 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la capa de valencia. Solamente tiene que sumar un electrón para completar el octeto. Y el último, que es el potasio. Ahora vamos a sacar que me quedan los videos. El potasio lo tenemos acá, es el argón. Fíjense que el argón me dice es el neón más 3S2P6. El neón habíamos dicho 10 electrones, más estos 8 son 18 electrones internos. 18 internos, más 1 de la capa de valencia. Eso solo lo dibujamos. Y acá habría que sumarle 7 electrones. Pero acá hay una cuestión. Ahí lo dejé, quería terminar primero para explicarles esto. ¿Qué pasa? Para un átomo como el potasio, como el aluminio, como el magnesio, que de por sí son poco electronegativos. Acuérdense, la electronegatividad es una propiedad que tiene que ver con la fuerza con la que los átomos atraen a los electrones y aumenta hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué significa? Que el francio es el átomo menos electronegativo y el flúor es el átomo más electronegativo. Dicho de otra manera, este grupo, el grupo 17,
el penúltimo grupo, es el que tiene mayor tendencia a atraer los electrones, a ganar electrones. Estos de acá tienen poca fuerza. Entonces, es muy difícil que el potasio pueda ganar, como dijimos acá, ganar 7 electrones, o que el aluminio pueda ganar 5 electrones, o que el magnesio pueda ganar 6 electrones. Entonces, en estos casos es más fácil que ganar 6, porque tiene poca fuerza para traerlo, es más fácil que pierda esos 2 electrones de la capa de valencia. Lo mismo para el aluminio, es más fácil que pierda esos 3 electrones de la capa de valencia. O para el potasio, que pierda ese electrón de la capa de valencia. Entonces uno dice, bueno, pero acá, ¿cómo completa el octeto? Y bueno, si nos fijamos de nuevo, el magnesio, por ejemplo, si yo le saco 2 electrones, ¿qué va a pasar? Saco esos 2 electrones de la capa de valencia y queda con la configuración electrónica del neón. Y el neón tiene en su último nivel, habíamos dicho, tiene el octeto completo. Acá lo hemos dicho, en su nivel le sacamos al magnesio estos 2 electrones y queda igual que el neón. Al aluminio le sacamos esos 3 electrones, le sacamos los 3 electrones y va a quedar igual que el neón. ¿Cuál era el otro? Al potasio le sacamos el electrón que tiene y va a quedar igual que el argón. A ver, del otro lado lo teníamos más agrandado. Acá tenemos el argón. Va a quedar con el octeto completo, porque perdió ese electrón que le sobraba, digamos, por decirlo de alguna manera. Es más fácil sacar uno que le sobra que sumarle los 7 que le faltan. Sobran y faltan, me refiero a acercarse a alguno de los gases nobles. A ver, para que entiendan esto un poco mejor, imagínense la tabla periódica no como la vemos acá. Esto es como un planiferio. Uno ve el planiferio y ¿qué pasa? Ve que de este lado está Estados Unidos, con Alaska ahí, y de este lado está toda la parte de Rusia, con, digamos, la parte de Asia, y dice, está re lejos si yo voy de acá para allá. Pero en realidad el planiferio, bueno, representa una esfera, donde esto está directamente unido a esto. Bueno, acá también. Esto en realidad no es una esfera, sino, imagínenselo como un cilindro. Tenemos el 1, acá viene el 2, y a continuación viene el 3. Entonces yo podría agarrar y girar la tabla periódica de manera que esto esté en contacto con esto. Es un cilindro donde está un poquito desplazado lo de arriba para abajo, y donde el argón, que es el 18, está pegado acá al potasio, que es el 19. Entonces, si yo lo veo así como lo estábamos viendo hoy, el potasio está lejos del argón. Pero si yo lo uno, el potasio está acá al lado del potasio el calcio y demás. Y después, si yo vengo acá, tengo selenio, bromo, criptón, y ya después viene el rubidio acá al lado. Lo mismo, xenón, y acá al lado va a estar el cesio. Para que entiendan que en realidad lo que hacen es buscar estabilidad tratando de parecerse al gas noble más cercano. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué representa los números que están abajo del cuadro? ¿Estos de acá? Sí, esos que todavía me confunden. Estos son lo que necesita sumar o restar para completar el octeto. Son cuántos electrones tiene que ganar en estos 3 casos, o perder en estos otros 3. Y el neón puse una X, digamos, lo taché porque el neón ya tiene completo su octeto. Esa sería la última pregunta, que dice, ¿cómo podría cada átomo completar su octeto? ¿Está? Profe, pero Sí. ¿cómo sabríamos nosotros, o sea, cuándo tenemos que dar qué respuesta?
O sea, a partir de qué distancia tiene que perder o ganar. Y normalmente, a ver, no le van a preguntar, yo entiendo, o sea, vos decís, bueno, a ver, me dan el cobalto, ¿cómo hago saber para saber? Bueno, no, en este tipo de ejercicios no te van a preguntar sobre un elemento del medio, te van a dar elementos que claramente tienen tendencia a perder electrones o que claramente tienen tendencia a ganar. Para que se queden tranquilos que no van a tener que pensar, bueno, a ver el iridio. Pues la idea es ver que más o menos tengan una idea, no es asesinarlo con una pregunta súper compleja. Ah, listo, listo. Piensen que las preguntas de examen son bastante parecidas a las que tienen en la guía. Bien, vamos a borrar los dibujos, así podemos pasar. Yo tengo una siguiente. pregunta, pero Sí. hoy no la encontraba porque leí el material y la había anotado, porque digo, le voy a preguntar porque no me acordaba. Ujú. Lo vi, pero no recuerdo. En enlaces covalentes, entre polar y no polar. Ahora, en este lo vemos. Ah, listo. Me quedo tranquilo. No, pues, o sea, vi la guía, intenté deducir qué era, pero, o sea, no entendí Sí, bien. no, eso por ahí aparece un Deja poco en diferenciarlo la más. teoría. Bien. Claro. Bueno, justamente en este ejercicio tenemos que indicar, nos da pares de átomos, sodio con cloro, hidrógeno con hidrógeno, arsénico con flúor, oxígeno con flúor, nitrógeno, hidrógeno, sodio, azufre, oxígeno, cloro, oxígeno, oxígeno. Y nos dice, determine qué tipo de enlace, si es iónico o covalente, si es iónico o covalente. Y en el caso de ser covalente, si es polar o no polar. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy les hablaba de la electronegatividad. ¿Mm? Justamente en esta imagen de la tabla, que sería la parte de atrás, ¿Mm? Nos aparecen otra serie de datos, ¿Mm? Entre los cuales aparece la electronegatividad. Acá está un poquito más agrandada esta imagen. Fíjense que dice este dato de acá, para el zinc 1,65 es la electronegatividad. La electronegatividad, como les decía, es una medida un tanto arbitraria o relativa, por decirlo así, no es un valor absoluto, sino un dato relativo, ¿m? Entre átomo y átomo para ver qué tan fuerte atraen los electrones. Si se fijan acá, yo les dije, el más electronegativo es el flúor, que tiene una electronegatividad de 3,98. Y bueno, no sé si se va a ver en el francio, apenas se alcanza a ver, pero creo que es 0,7, es el átomo menos electronegativo. ¿Mm? Entonces yo le dije, los átomos que están más a la izquierda, si yo tomo dos átomos, el de la izquierda va a ser menos electronegativo. Y si yo tomo dos átomos verticales, el de más abajo va a ser menos electronegativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá teníamos, perdón, para el otro lado, fíjense, tenemos esta tablita que dice porcentaje de carácter iónico de una única ligación química, o sea, de un enlace químico. ¿Qué pasa acá? Para esto hay que entender primero el enlace covalente puro. ¿Cuándo va a ser covalente puro? Cuando los átomos sean el mismo, cuando sean dos átomos iguales, porque es el único caso donde no hay diferencia de electronegatividad. ¿Eh? Hoy veíamos el caso de, había oxígeno-oxígeno, y bueno, ese, como los dos son dos átomos de oxígeno, tienen la misma electronegatividad. ¿Mm? Digamos, ¿cómo se forma el enlace entre los dos átomos de oxígeno? Cada uno comparte un electrón, uno corresponde a cada uno. Fíjense, el oxígeno tiene 6, bueno, si tienes 6 electrones, en realidad van a compartir dos. Miren que puse de más. Fíjense, tiene 6 electrones cada uno. Entonces comparten 2 y 2.
o sea, 2 pares de electrones formando 2 enlaces. Y si uno cuenta como esos están compartidos, si uno cuenta los electrones que tiene cada átomo, va a tener cada uno sus 6 electrones más los 2 que le presta el otro. Entonces ahí ambos completan su octeto. Ahora, bien, es covalente. ¿Por qué covalente puro? Porque como los dos son igual de electronegativos, ese par de electrones, bueno, esos 2 pares de electrones, van a formar una nube equidistante, o sea, va a estar simétrica respecto a los 2 átomos. ¿Qué pasa en el caso del oxígeno con el flúor? En el caso del oxígeno con el flúor tiene, bueno, no nos vamos a poner porque en realidad tendríamos que tener 2 flúor y demás. Pero básicamente cuando formen un enlace, como el flúor es más electronegativo, esa nube, esos 2 electrones van a formar una nube que va a estar alrededor de los 2 átomos. Pero esa nube no va a estar repartida de manera equidistante, sino que el flúor, digamos, la nube va a estar un poquito más desplazada, como inclinada más hacia el flúor. ¿Por qué? Porque como el flúor los atrae con más fuerza, los electrones van a ir y venir continuamente, se están moviendo, pero se van a estar moviendo un poquito más cerca del flúor. Eso hace que esto sea un enlace covalente, pero polar. ¿Por qué polar? Porque al estar un poquito más del lado del flúor, va a haber un poquito de carga negativa acá y un poquito de carga positiva acá. Eso es la letra delta, porque no es como en el enlace iónico que hay cargas positivas y negativas, sino que de este lado es un poquito más negativo y de este lado un poquito más positivo. En el enlace iónico, el cloro tiene una carga negativa y el sodio tiene una carga positiva. Acá es un poquito, 0,05, por ejemplo. 0,05 negativo acá y 0,05 positivo acá. ¿Está? Eso es la diferencia. Como si los 2 elementos son no metales, ya dijimos el enlace es covalente. Si es el mismo no metal, va a ser covalente puro o no polar. Y si son diferentes, va a ser covalente polar. Eso está dado también por esta diferencia. Fíjense, acá el oxígeno tiene 3,44 de electronegatividad y el flúor tiene 3,98. Yo acá hago el mayor menos el menor. 3,98 menos 3,44. Esto les da 0,54. Esto es para que entiendan un poquito otras cuestiones. 0,54. Entonces yo busco acá diferencia de electronegatividad. Diferencia es cuánto hay de diferencia entre el mayor y el menor. Entonces me fijo algo que se acerque a este número. Lo más parecido es por acá, estaríamos por acá. 0,54 está ahí, entre el 0,5 y el 0,6. ¿Está? Entre el 0,5 y el 0,6 hay entre un 6 y un 9, digamos un 7, 8% de carácter iónico. ¿Qué significa? Si hay aproximadamente un 8% de carácter iónico, el resto del porcentaje, o sea, aproximadamente un 92% es de carácter covalente. Por lo tanto, predomina el enlace covalente. Esto cuando superamos, fíjense que acá estaría, donde lo tengo acá, acá estaría el quiebre, porque hasta acá, para allá, predomina, digamos, como hay menor porcentaje iónico, predomina el covalente. Entonces, hasta una diferencia de electronegatividad de 1,6, el enlace va a ser covalente. Si supera el 1,7, el porcentaje iónico pasa a ser predominante y el enlace va a ser iónico. Entonces, si se fijan, por ejemplo,
entre el cloro y el sodio, a ver si lo tengo, no lo cargué. A ver si alcanzamos a ver. Fíjense acá es 0,83, si no me equivoco, no se alcanza a ver bien. 0,93 el sodio. 0,93. Fíjense, 3,98 menos 0,93 les da 3,05. 3 y algo. 3 y algo está por acá. Significa que el cloruro de sodio, el enlace entre cloro y sodio, tiene un 89%, un 90% de carácter iónico. O sea que es solamente un 10% covalente. Como predomina el carácter iónico, decimos que el enlace es iónico. Esto es para que entiendan que, a excepción de los covalentes puros, que son 100% covalentes, el resto de los enlaces no son o 100% iónico o 100% covalente, sino que tienen un poquito de cada cosa. Si predomina lo covalente, vamos a decir que es covalente. Si predomina lo iónico, vamos a decir que es iónico. De todas formas, esto es por una cuestión de interpretación, pero para resolver el ejercicio, solamente, vamos a borrar todo lo que escribimos, solamente nos vamos a basar en si son átomos, los dos no metales, o metal y no metal, y si son dos no metales, si son iguales o diferentes. Entonces, acá vamos a tener cloro y sodio, ya dijimos iónico. Hidrógeno e hidrógeno son dos no metales. Acuérdense que si bien el hidrógeno es un caso aparte, cuando tenemos que decidir lo consideramos un no metal. Esto va a ser un enlace covalente no polar. Arsénico flúor, fíjense para ver, para ahí ustedes no están acostumbrados, bueno, para el otro lado. Bueno, a ver, ¿se ve ahí? No, el arsénico está acá, justo acá abajo. Acá tenemos el arsénico, es un no metal, está, fíjense, justo a la derecha, en realidad está entre los metaloides, pero lo consideramos un no metal. Un no metal con otro no metal va a formar un enlace covalente, pero en este caso, como son diferentes, va a ser polar. Oxígeno y flúor, enlace covalente polar. Nitrógeno e hidrógeno, enlace covalente polar. Sodio, azufre, esto es un metal y un no metal, entonces va a ser enlace iónico. Oxígeno y cloro son dos no metal, pero diferente, entonces va a ser enlace covalente polar. Oxígeno, oxígeno, enlace covalente no polar. ¿Está? Demoramos más en toda la explicación, que una vez que lo entendimos es sumamente sencillo. Es simplemente ver si son metales o no metales, y si son no metales son iguales o diferentes. O sea que todos los que son iguales van a ser no polares y los que no son iguales van a ser polares. Siempre que sean no metales y formen un enlace covalente. ¿Está? Porque por ahí Claro, te yo me dicen, estaba fijando porque a mí lo que me confundió fue el tema del oxígeno con el cloro. claro, Porque, claro, en el caso, como él dice, que dos átomos iguales, sí, va a ser no polar, pero el oxígeno y el cloro están relativamente cerca y tienen una electronegatividad muy parecida. Por eso es no claro. polar también. ¿Cómo? No, pero es Sería, polar. perdón, polar, perdón. Sí, sí. O sea, más allá de que haya mucha o poca diferencia, si predomina el covalente, va a ser polar. Algunos van a ser más polares que otros. De nuevo, esto no es... El no polar es no polar, porque ahí son iguales. Pero después la diferencia puede ser mayor o menor. Entonces va a ser poco polar, muy polar y tan polar que va a dejar de ser covalente para ser iónico.
Es algo gradual, digamos. Solamente que a mitad de camino se establece un quiebre y decimos, para allá es iónico, para acá es covalente. Volvemos a ver qué les... Vamos a borrar. Volvemos al cuadrito. ¿eh? Fíjense que justamente este porcentaje de carácter iónico, también podríamos decir que lo podríamos llamar porcentaje de polaridad. Si la diferencia de electronegatividad es 0, le agregamos acá el 0, va a ser 0% polar. ¿Se entiende? Y si hay mucha diferencia, la polaridad es al 100%. Bien, seguimos avanzando. Cualquier cosa me van preguntando. Acá, indique los estados de oxidación más frecuentes de los siguientes elementos. Esto ya indirectamente lo estuvimos hablando cuando hablamos de lo que eran los electrones de valencia y distinguirlo de lo que son las valencias o números de oxidación. Esto lo tenemos en la Sargent-Welch, son estos numeritos que tenemos arriba del símbolo, son las posibilidades. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para el sodio es 1. Para el calcio, nos fijamos acá, es 2. Para el cloro, fíjense, más menos 1, 3, 5 y 7. Eso para que entiendan, más menos está solamente asociado al 1. Después, en todos los no metales aparecen valencias negativas, pero solamente una sola valencia negativa. Y después una variedad, que puede ser mayor o menor, de valencias positivas. Entonces acá sería, para desarrollarlo bien, sería menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Para desdoblar ese más menos 1. Después el otro era el fósforo. Estoy yendo por el otro lado. Fósforo más menos 3, 5 y 4. Más 3, menos 3, más 5 y más 4. Fíjense, porque por ahí una pregunta que puede surgir es por qué no dice más menos 3, 4 y 5. En realidad ahí ya pueden ir marcándolo si quieren, porque esto les va a servir para nomenclatura, que las primeras valencias que aparecen son las más comunes. O sea que acá lo más común es que sea más o menos 3 y más 5. Y la valencia 4 es una valencia un poco más rara. Después aparece el zinc. Acá abajo está el zinc. Valencia 2. Una pregunta. Sí. Físicamente, ¿a qué se refiere el estado de oxidación de un elemento? En realidad no es algo físico, sino que tiene que ver con la capacidad de combinación. Una forma de una posible interpretación física sería qué carga tendría ese elemento cuando está combinado. Por ejemplo, el zinc o el cloro, cuando tenemos acá, el oxígeno siempre tiene valencia, o en la mayoría de los casos, valencia menos 2. ¿Qué sería la supuesta carga que tendría el oxígeno acá? Acá el cloro,
¿qué valencia estaría usando? Y bueno, para eso yo tengo que ver que el oxígeno me está aportando 3 veces 2 cargas negativas, o sea que acá tenemos 6 cargas negativas, por lo tanto acá debería haber 6 cargas positivas. Para ello, acá el cloro tiene que estar actuando con +3. Significa que en el trióxido de dicloro, si uno considerara sacar el átomo y dejar los electrones que está compartiendo, el cloro estaría actuando con 3 cargas positivas. ¿Está? Esa es una manera de interpretarlo. Pero tiene que ver con la capacidad de combinación. Acá son 2 átomos de cloro que se unen con 3 átomos de oxígeno. ¿Y cómo hacen para unirse? Y bueno, forman enlaces. ¿Y cuántos? Y el cloro puede formar 3 enlaces. Entonces va a formar 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y el oxígeno forma 2. Entonces acá este tiene estos 2, este tiene estos 2 y este tiene estos 2 enlaces. ¿Está? Tiene que ver con la cantidad de enlaces, con la carga que adquiere. Son distintas interpretaciones. Hoy borré los números. Este era 1, este era 2. Profe, perdón Sí, que te interrumpa, pero estaba buscando justamente eso porque me llamaba la atención. En el trabajo, en la guía de práctica que subieron corregida, sí. ya te digo, como te dije, me hizo confundir porque tiene oxígeno y cloro como enlace covalente no polar. Y yo deduje que tenían en cuenta la electronegatividad, pero no sé, es por eso que te hacía la pregunta. Sí, puede ser, digamos, a ver, hay una diferencia, a ver, vamos a buscarla. Ay, me lo pasé de nuevo. Fíjense, oxígeno y cloro 3,16 y 3,44. Hay una diferencia. Si bien la polaridad es baja, puede ser un pequeño error en la guía. Lo que pasa que ahí ya tiene que ver con un poco de interpretación, donde es algo un poco ambiguo. De todas formas, quédense tranquilos que en el examen no van a tener este tipo de ambigüedades. O sea, a ver, hay veces que las cosas son o es blanco o es negro, pero por ahí nos encontramos con estos grises. Fíjense, 3,16 y 3,44. ¿Mm? La diferencia es 28, 0,28. 0,28 estamos acá. O sea que hay un 2% de carácter iónico. Es poquita la polaridad, pero la tiene. Lo que pasa es que ahí uno dice, bueno, a ver, ¿en cuánto lo despreciamos? Lo despreciamos en 0,5, en 1, en 2, hasta 5. Que tiene que ver también con una cuestión de interpretación. Pero quédense tranquilos que en el examen no van a tener ese tipo de problemas. Ok, ok. Gracias, profe. El sin era 2, bueno, el hidrógeno es 1, oxígeno -2. El hierro, bueno, acá también, fíjense que, ¿dónde tenemos? El hierro dice 3 y 2. En algunas tablas periódicas les puede aparecer la valencia 6, en algunas no, pero son valencias poco comunes, por eso no siempre aparecen. Se supone que si no tiene el signo es positivo. Nitrógeno más menos 3, 5, 4, 2. Acá de nuevo lo que les decía. Estas son más menos 3, o sea, menos 3, más 3 y más 5 son las más comunes. 4 y 2 son poco comunes. Por eso en nomenclatura van a ver que solamente formamos los óxidos con 3 y con 5 y de esa manera forma el ácido nitroso y el ácido nítrico. Y la valencia 4 y 2 son valencias poco comunes que la utiliza para compuestos raros.
Y el aluminio sería el último, que es más 3. Respecto a esto, ¿alguna duda? Si nos hacen una pregunta en la prueba, vamos a poder usar la tabla para poner los estados de Sí, sí, a oxidación. ver, la tabla periódica no es algo que se tengan que saber de memoria. Justamente es una tabla para tenerla a mano. Ok, listo. Igual que lo que son cuando vean equilibrio, redox, lo que son constantes de equilibrio, potenciales de reducción, las densidades de las distintas sustancias. Todo eso son datos que uno se los puede llegar a aprender cuando los usó muchas veces. eh, pero en realidad son datos que para eso está la tabla, para ir y buscarlo ahí. No aprenderse de memoria las masas atómicas. Por ahí uno se acuerda de algunas masas atómicas porque las vio tantas veces que ya se las aprendió de memoria, pero la tabla periódica es una herramienta para usar siempre, no es algo que no tiene ningún sentido que se aprendan de memoria la tabla periódica. Sí acostumbrarse a usarla para no estar después 10 minutos buscando un elemento en la tabla. ¿Está? Bien. En el siguiente ejercicio, tiene un poquito de relación con el anterior, dice, para las siguientes sustancias, clasifíquelas dentro de los tipos extremos de sustancia y mencione al menos 2 propiedades de cada uno de ellos. Determine el número de oxidación de los elementos que la forman y calcule la masa molar. Bien, vamos por parte. Tipo extremo de sustancia. Para simplificar un poco esto, se los explico rápidamente. Dijimos que teníamos enlace iónico. El enlace iónico nos va a dar sustancia iónica. Después teníamos el enlace metálico. El enlace metálico nos va a dar sustancia metálica. Y después teníamos el enlace covalente, que nos va a dar 2 tipos de sustancias. Nos va a dar la sustancia, vamos a poner iónica, y esto nos va a dar sustancia molecular y sustancia atómica. Entonces, en los dos primeros es fácil porque ya sabemos que si son dos metales, van a formar uno o dos metales van a formar una sustancia metálica. Si es un metal con un no metal, van a formar enlace iónico, por lo tanto va a ser una sustancia iónica. Pero ¿qué pasa cuando son dos no metales? ¿Cómo distinguir si es una sustancia molecular o una atómica y cuál es cuál? Sustancia molecular es que forma moléculas individuales. Por ejemplo, el caso más común lo tenemos acá, que es el caso del agua. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos moléculas individuales de agua. Tenemos acá una molécula de agua que, si bien interactúa con esta otra molécula de agua que está al lado, son diferentes, y están separadas. Puede haber fuerza entre ellas, pero están separadas. Son dos unidades independientes. A eso le llamamos molécula y ese es el concepto de sustancia fundamentalmente molecular. Ahora, ¿qué es una sustancia atómica? Es una sustancia donde la unidad es el átomo. Por ejemplo, en el grafito. En el grafito tenemos átomos de carbono unidos a otros átomos de carbono, y, digamos, cada placa de grafeno, que se le llama así, es como si fuera una molécula gigante. ¿Por qué? Porque vamos a tener cientos de miles de millones de átomos de carbono unidos unos con otros.
Eso no hay ninguna parte donde estén separados. Lo mismo pasa con el carbono diamante. Nada más que en el carbono diamante, cada átomo de carbono se enlaza a otros 4 átomos de carbono en forma tridimensional, formando un tetraedro. Acá este va a estar unido a otros 3 y este va a estar unido a otros 3. O sea, para entenderlo, no es lo correcto, pero para entenderlo, uno podría decir que un diamante es una sola molécula formada por cientos de miles de millones de átomos de carbono. ¿Por qué diríamos que es una sola molécula? Porque desde el primer átomo hasta el último están todos unidos entre sí. ¿Cómo distinguirlo? Bueno, la recomendación es que simplemente se acuerden de los ejemplos de sustancia atómica: carbono grafito, carbono diamante, la arena, que es el dióxido de silicio, y algunos ejemplos más que pueden encontrar por ahí. Y el resto son sustancias moleculares. Esa es la forma más sencilla de distinguirlo. ¿Qué Profe, características? Sí. ¿puedes volver a repetir lo de sustancia molecular? Sí, puede ser. Sí, sustancia molecular son enlaces covalentes que se forman, digamos, es cuando la sustancia forma enlaces covalentes, y tienen características de partículas individuales que son las moléculas. Acá estamos hablando de enlace covalente. En el ejercicio anterior, en los ejercicios anteriores estuvimos viendo cómo distinguir un enlace covalente de uno metálico o de uno iónico. La recomendación es que si lo que ustedes tienen es una sustancia que forma enlaces covalentes, de antemano supongan que es una sustancia molecular. Ahora vamos a ver, bueno, después en la teoría tienen las distintas características. Esto, estas las propiedades que nos pide que nombremos. Eso después lo buscan en la teoría, porque son no propiedades de la sustancia, de esta sustancia, sino propiedades de las sustancias iónicas en general, de las metálicas, de las moleculares y de las atómicas. ¿Está? Vamos a hacer esto, así podemos seguir avanzando. Bien, nos dice, clasifíquela dentro del tipo extremo de sustancia. Bueno, el hidrógeno sería una sustancia molecular. Vamos a poner... El fluoruro de hidrógeno también. Amoníaco también. Agua también. Hidruro de boro también. También. Acá, ¿qué pasa? Fíjense, tenemos metal y no metal. Esto sería iónica. Una sustancia iónica. Dióxido de carbono molecular. Número de oxidación de los elementos que la forman. Bueno, un detalle. Si es una sustancia simple, número de oxidación 0. Eso es, no hace falta buscar en ningún lado. En los demás, bueno, el hidrógeno siempre actúa con 1, con más 1. Profe, ¿puede repetir lo del número de oxidación 0? La sustancia simple es cuando tengo una molécula neutra formada por átomos iguales, o si tengo hierro metálico, cualquier cosa que, que sea simple, o sea que sea un solo tipo de átomo y no tenga carga, el número de oxidación es 0, por definición. Después el oxígeno siempre es -2. Lo hago así, digamos, trabajamos en serie para que sea más fácil después distinguir el resto. ¿Qué nos queda? Y bueno, deducir el resto. Si esto es 1, si el hidrógeno en el fluoruro de hidrógeno es 1, el flúor no le queda otra que ser -1. Igual es la única posibilidad. Si el hidrógeno, en el siguiente, si el hidrógeno es 1 y tengo 3 hidrógenos, el nitrógeno tiene que ser -3. Para que esto
A ver, ¿cómo deduzco los demás números de oxidación? Y la sumatoria de los números de oxidación por la atomicidad que corresponde para cada uno, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque son moléculas neutras. Si no, si la molécula tuviera carga, ya no sería una molécula, sería un ion, la sumatoria de los números de oxidación me tiene que dar la carga del ion. Por ejemplo, si yo tengo el sulfato con 2 cargas negativas, bueno, 4 veces el -2 del oxígeno, más una vez el +4 del azufre. Fíjense, 4 por -2, perdón, esto es 6. 4 por -2 es -8. -8 más 6, -2. Eso es una matemática simple, pero bueno, lleva un tiempo acostumbrarse a hacerlo en forma más automática. ¿Qué pasa? Si acá, fíjense en el E, tengo 6 hidrógenos que sé que es +1. Entonces acá tengo 6 cargas positivas. Por lo tanto, acá tengo que tener 6 cargas negativas, pero son 2 átomos, entonces cada uno va a tener que tener 3 cargas negativas. Este es -1. El litio es +1, no tiene otra posibilidad, y de ahí yo deduzco el nitrógeno. 3 por Profe, -2, sí. pero por ejemplo el boro no aparece la negativa en la tabla. ¿Cómo sería? A ver, vamos a buscarla. Claro, no aparece, pero sí, es negativa porque es la única posibilidad que tiene. ¿El Tampoco hidrógeno no puede aparece, ser negativo? sí, pero no en este caso. El hidrógeno solamente, eso, justamente por eso estaba buscando el hidrógeno. El hidrógeno solamente aparece +1, pero puede ser -1 cuando se combina con un metal. ¿Mm? Lo mismo para el boro. El boro actúa con +3, pero puede ser -3 cuando se combina con un metal. Perdón, sí, con un metal o con algo que tiene carga positiva. Esto es por deducción, digamos. Si este es positivo, el otro tiene que ser negativo. Esto justo, también justo pusieron un caso que es una excepción. De todas formas, excepto en los hidruros metálicos, es el único caso donde el hidrógeno es -1 en lugar de +1. Y son excepciones particulares. Este caso habría que sacarlo para no confundir. Bien, estábamos acá. 3 por -2, -6. -6 más 1 es -5. O sea que si descontamos el nitrógeno, tenemos 5 cargas negativas. Para que esto sea positivo, el nitrógeno tiene que ser +5. Acá lo mismo, 2 por -2, -4, por lo tanto este es +4. A veces parece que se utilizan más los números romanos para los números de oxidación. O sea, siempre tiene que quedar 0 entre los dos. En realidad, para simplificarlo, siempre tiene que coincidir con la carga. Si la carga es 0, acá si no aparece nada, es porque la carga es 0. Entonces, la sumatoria de los números de oxidación por la atomicidad le tiene que dar la carga. Si la carga es 0, le tiene que dar 0. Ah, listo, Para, gracias. digamos, para generalizar en casos que no tenemos acá. Pasamos a la siguiente lista. Bueno, acá hacemos la clasificación directamente para no perder tiempo, porque quiero dedicarme un poquito a la última actividad también, que es más de cálculo. Oxígeno, hierro es metal, no metal y metal, por lo tanto es una sustancia iónica. Disculpe, ¿no hacemos Sí. la actividad C?
actividad ¿Cómo? C, que nos pasamos recién. A la de masa molar sí la vamos a hacer, pero vamos a hacer un par de casos como ejemplo. Ok, Sí, pues si no, vamos a perder una hora haciendo cálculos repetitivos. Bien, el ácido nítrico, sustancia molecular, son todos no metales. Metal y no metales, sustancia iónica. Metal y no metales, también sustancia iónica. Metal y no metal, sustancia iónica. Este es uno de los casos, que es una sustancia, fíjense, entre dos no metales, es enlace covalente. Entonces uno de entrada pensaría en una sustancia molecular, pero es uno de los ejemplos que yo les dije carbono atómico, perdón, carbono grafito, carbono diamante, carbono microcristalino y dióxido de silicio, les di el ejemplo. Esta es una sustancia atómica. No hay forma de saberlo de la nada. Por eso les recomendé que se aprendan los ejemplos de sustancias atómicas, para distinguirlo de las otras sustancias covalentes que son las moleculares. Metal y no metales, de nuevo sustancia iónica. Todos no metales, sustancia molecular. Metal y no metales, sustancia iónica. No metales, sustancia molecular. Lo mismo, molecular. Fíjense, el escandio, es alguno que no lo conoce. Vamos a buscarlo. La otra que se ve mejor. Quedó lejos. Fíjense, ¿dónde está el escandio? En un elemento poco común, digamos, poco usado, pero claramente es un metal, incluso muy poco electronegativo. Entonces ya sabemos metal y no metal. Sustancia iónica. Cesio y bromo, metal y no metal, sustancia iónica. Metal, no metal, sustancia iónica. ¿Está? Bien, ¿qué más nos decía? Bueno, calcular, bueno, números de oxidación no nos vamos a poner porque también nos va a llevar un montón de tiempo. Se los dejo de tarea para que practiquen, pero básicamente lo que tienen que hacer es basarse en los más comunes, que son el oxígeno y el hidrógeno, que sabemos que siempre el oxígeno es -2 y el hidrógeno siempre es +1, a excepción de los hidruros metálicos. Entonces con eso podemos deducir el resto. Y en el caso de que nos aparezcan varios grados de libertad, ir probando, o sea, por ahí en uno que nos aparezca, qué sé yo, el nitrógeno y el cobre, que el nitrógeno puede ser 3 o 5 y el cobre puede ser 1 o 2. Entonces probamos, decimos, bueno, a ver, supongamos que el cobre es 1 y vemos a ver cuánto nos da el nitrógeno. Si nos da 3,7 es porque no era 1. Bueno, nos tiene que dar o 4, o 5 o 3 nos tiene que dar el nitrógeno. Eso lo van a ir viendo sobre la marcha, por eso les dejo esta gran cantidad de sustancias para que practiquen la determinación del número de oxidación. Además, recuerden que eso es importante a la hora de nombrarlo, porque en muchos casos tenemos que saber si este hidróxido es de cromo 3 o de cromo 2, si este ácido es el nítrico o el nitroso. Bien, vamos a borrar. Y vamos a calcular nos pedía calcular las masas molares. Para calcular las masas molares hay que buscar en la tabla periódica cuál es la masa
este número de acá, cuál es la masa de cada átomo. Acuérdense que esto no tiene unidades, pero si estamos calculando masa molar, la masa de un mol, esto pasa a tener la unidad de gramos sobre mol. Y tenemos que sumarlo tantas veces como átomos haya. Por ejemplo, vamos a hacer el primero de acá. Ahora vamos a buscar de nuevo. Acá tenemos el hierro, fíjense 55,8, vamos a redondearlo. El hierro es 55,8 gramos sobre mol. Más el oxígeno, que lo podemos redondear, el oxígeno van a encontrar 15,99997. Siempre lo pueden redondear a 3 cifras significativas. Entonces en el oxígeno podemos poner 16,0 gramos sobre mol. Y esto nos da 60, 70 y 1,8, no sé si está bien, gramos por cada mol. ¿Qué pasa en átomos? Fíjense en este caso, tenemos 2 sodio, entonces voy a hacer 2 por la masa del sodio, que yo me la acuerdo, pero porque lo usé mucho, es aproximadamente 23 gramos por cada mol. Más la masa del carbono, que son, también me la acuerdo, son 12 gramos por cada mol. Más 3 veces la del oxígeno, que ya habíamos dicho, 16 gramos por cada mol. Después simplemente sumar. Básicamente tienen que ir haciendo eso. También no creo que tengan dificultad para calcular el resto de las masas molares. De última después lo verifican cuando le suban la tabla, la guía con los resultados. Pero la recomendación es que intenten hacerlo porque es algo que después van a tener que hacer un poco más automáticamente, para cuando veamos estequiometría, cuando vean concentraciones molares y demás, el tema de la determinación de la masa molar a partir de la fórmula es algo que tienen que hacer, digamos, medio automáticamente. Acá son 2 veces la masa de la plata, más la masa del azufre, más 4 veces la del oxígeno. Acá también, acá pueden hacer 2 de aluminio, 3 de azufre y 3 por 3, 9 de oxígeno, o pueden calcular 3 de oxígeno más un azufre, multiplicarlo por 3 y sumarle los 2 aluminio. Eso, cómo lo distribuyan, está en ustedes, pero matemáticamente es lo mismo, porque pueden aplicar distributiva antes o después. Está eso, no tienen dificultades para la determinación de la masa molar. Si no, cualquier cosa me preguntan. Bien, vamos a borrar y pasamos al siguiente, que nos quedan 15 minutos nomás, un poquito más. Que es un poquito más complicado. Igual vamos a tener, en este caso también vamos a tener que calcular las masas molares, porque fíjense, nos dice número de moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Acá, acuérdense, no está hablando de número de moles, está hablando de número de moléculas. Tiene que ser un número sumamente grande, el que vamos a obtener. Entonces, lo primero que necesitamos es saber, por acá nos está dando, en los 2 primeros nos da masa, y para convertir masa en moléculas o en moles, necesito sí o sí la masa molar. Entonces acá la masa molar, ¿cuál va a ser? Y bueno, va a ser la masa del hidrógeno. Va a ser la masa del hidrógeno, que es 1 gramo por mol, más la del nitrógeno, que son 14 gramos por cada mol, más
3 por la del oxígeno, que son 16 gramos por cada mol. Esto les da 3 por 16 son 48, 52, 62, 63 gramos por cada mol. Lo mismo para el azufre, acá es más fácil para el dióxido de azufre, porque esto es, bueno, voy a ahorrar tiempo y no voy a poner las unidades, bueno, vamos a ponerla porque si no. Y en este caso no la necesito porque yo ya acá lo tengo en mole. Entonces no tengo... A ver, ¿por qué es importante en estos o necesario la masa molar? Porque la masa molar es la que me relaciona gramos con moles. ¿Eh? Y como estos datos los tengo en unidades másicas de gramos, bueno, en este caso kilogramos, necesito la masa molar para convertirlo en moles. Acá ya lo tengo en moles, entonces no necesito la masa molar porque ya lo tengo calculado. Bien, vamos a hacer entonces el A. De esta manera trabajamos en serie y ya calculamos las masas molares que necesitábamos. A ver, lo pueden hacer de dos maneras. O por factor unitario o por regla de 3. Como la mayoría suele estar acostumbrado a hacerlo en regla de 3, yo se los voy a explicar con factor unitario y después de última, ustedes intentan hacerlo por regla de 3, a ver si les da el mismo resultado, cosa que debería ser así. Yo tengo 200 gramos de ácido nítrico. Y yo, para factor unitario, lo más importante es dirigirnos hacia el destino. Por eso quiero saber cuál es el destino. Y el destino era que queríamos calcular moléculas de ácido nítrico. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a moléculas, primero tengo que convertirlo en moles. Entonces, yo le voy a multiplicar por algo que, por un lado, me saque estos gramos que yo tengo acá. Por eso, como esto tengo un gramo arriba, voy a poner gramos abajo. Y yo quiero que me aparezcan moles. Entonces, lo que voy a hacer es escribir justamente la masa molar como factor unitario, pero acá está invertido, porque la masa molar son 63 gramos por cada mol. O sea que un mol son 63 gramos. Y por otro lado, ¿cómo convierto? Acá fíjense que gramos se me va con gramos, ya lo puedo simplificar. Esa es la finalidad del factor unitario, ir simplificando. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo que sacar los moles y que me aparezcan moléculas. Por ahí esto es lo más confuso de este tipo de cálculo, mol, molécula. ¿Con qué lo saco a eso? ¿Con el número de Avogadro? Muy bien. ¿Y qué dice el número de Avogadro? El número de Avogadro no es un simple número, es un factor unitario. ¿Qué unidades tiene el número de Avogadro? El número de Avogadro son 6,022 por 10 a la 23 unidades por cada mol. Esas unidades pueden ser átomos, moléculas, lo que ustedes quieran. En este caso son moléculas. Entonces, acá yo sé que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Fíjense que de nuevo, acá mol se me va con mol y el resultado me va a quedar en moléculas, que era lo que yo estaba buscando. El resto es simplemente hacer el cálculo, que no nos vamos a detener a hacer los cálculos, porque lo que más me interesa, si alguien lo quiere ir haciendo, lo ponemos. Pero lo que más me interesa es el planteo. Después, si ustedes lo plantean por regla de 3, por otro camino, no importa, pero el resultado les tiene que dar lo mismo. ¿Se entendió?
este Profe, ejercicio. ¿me puede explicar de nuevo? Pues se me fue el internet. Por favor. Sí, no hay problema. Fíjate, acá nosotros para factor unitario, a ver, ¿cuál es la ventaja del factor unitario? Que nosotros en una sola línea hacemos varias conversiones, incluso podemos poner 3, 4, 5 factores unitarios, factores porque están multiplicando, y unitario porque como lo de arriba equivale a lo de abajo, esto conceptualmente es igual a 1. Porque yo estoy dividiendo dos cosas que son iguales, no numéricamente, porque obviamente numéricamente no vale 1. Pero como en este caso un mol equivale a 63 gramos, esto simbólicamente equivale a 1. La ventaja más importante es que yo en una sola línea me ahorro varios planteos de regla de 3. ¿Por qué? Porque cada factor unitario corresponde a un planteo de regla de 3. Entonces, si yo por factor unitario puse 5 factores, simplifiqué, lo fui haciendo paso por paso, simplifiqué las unidades, agarro la calculadora, hago todos los cálculos y obtengo el resultado. Bueno, para hacer esos 5 factores unitarios por regla de 3, tendría que haber hecho un planteo, calcular, otro planteo, calcular, y así 5 veces, o sea, 5 planteos con 5 cálculos diferentes, donde los cálculos que estoy haciendo son los mismos, pero en lugar de hacerlo todos juntos, los hago separados. Entonces acá parto de mi dato de referencia. Perdón, yo acá copié mal, no me escribió. Vamos a borrar. Son 200 gramos de ácido nítrico. Ese es el dato que yo tengo de entrada. Y lo primero que tengo que hacer es ver hacia dónde quiero llegar. Yo quiero, lo que me pregunta es cuál es el número de molécula. Entonces yo quiero convertir esos 200 gramos de ácido nítrico en cuántas moléculas de ácido nítrico tengo. Entonces, primero uso la masa molar, o sea, quiero deshacerme de los gramos, pongo gramos abajo y moles arriba, que eso es la masa molar invertida, estoy dividiendo por la masa molar. Ahí gramos se me va con gramos y me quedan moles. Después quiero convertir los moles en moléculas. Lo que me relaciona moles con moléculas es el número de Avogadro, que son las unidades por mol. Un mol, 6 por 10 a la 23 moléculas. Mol se me va con mol y ahí me quedan las moléculas. Lo único que me queda es operar con los números porque las unidades ya simplifiqué los gramos, los moles y me quedó moléculas. Ese es el concepto del planteo por factor unitario. Por regla de 3, ¿cómo hubiese hecho? Por regla de 3 yo hubiese dicho 63 gramos, 1 mol. Entonces 200 gramos, X. Esto me iba a dar número de moles. Después yo digo 1 mol, 6 por 10 a la 23 moléculas. Estos moles, ¿cuántas moléculas son? Y volver a calcular. Se puede hacer así. No hay una forma definida para resolverlo. Pero fíjense que me lleva más tiempo de planteo y son dos cálculos diferentes cuando acá yo hago 200 por 6 por 10 a la 23 dividido 63 y obtengo el resultado. Lo que pasa es que demoré más porque se lo fui explicando, nada más. Pasamos al siguiente. Fíjense, no lo voy a convertir mentalmente en gramos, sino que lo voy a hacer también por factor unitario. 1,65 kilogramos. De nuevo, yo quiero obtener moléculas. Entonces, primero lo voy a convertir en gramos. ¿Por qué? Porque yo la masa molar acá la tengo en gramos por mol. Entonces, yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos. Después lo voy a convertir en moles y voy a deshacerme de los gramos. Entonces voy a decir 1 mol
64 gramos, que es esto de acá, es la masa molar del dióxido de azufre. Y por último, de nuevo, voy a sacar los moles y voy a poner moléculas. 1 mol, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Acá de nuevo, kilogramo se me va con kilogramo, gramo se me va con gramo, mole se me va con mole. Y lo único que me queda es hacer 1,65 por 1000 por 6 por 10 a la 23 dividido 64. ¿Se entendió el planteo? Van viendo que cada factor unitario es una operación o un planteo de regla de 3 con su cálculo correspondiente. Sí, se entiende. En el último nos ahorramos un paso. ¿Por qué? Porque en el C yo ya tengo 2,3 moles. Fíjense que comparado con los otros me ahorro el paso me ahorro este paso y bueno, en este caso me ahorro estos dos. Solamente me resta usar el número de Avogadro para convertir los moles en moléculas. Yo acá tengo que dividir por mol y multiplicar por molécula. 1 mol, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y esto me va a dar moléculas de dióxido de carbono. En este caso, como les dije, no hacía falta determinar la masa molar. ¿Está? Después si quieren hacen los cálculos tranquilos, lo hacen si quieren por regla de 3, si están acostumbrados a eso. Y bueno, cualquier duda que tengan, o me preguntan ahora, o si les surge alguna duda, lo pueden hacer a través del foro. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podemos plantearlo de cualquiera de las dos maneras o sí piden una en específico No, ustedes? no, acá no hay metodología específica. Lo único que le pedimos es que esté bien planteado. Que esté bien planteado, ya sea regla de 3, factor unitario, lo quieren ir haciendo los cálculos de a uno, como quieran, siempre y cuando esté bien planteado y hagan un buen manejo de las unidades. ¿Por qué? Porque, a ver, lo más importante del factor unitario es el manejo de las unidades. Si ustedes se acostumbran al factor unitario, van a entender que hasta los problemas de estequiometría son problemas de cambio de unidades. Yo cambio los gramos que tengo de un reactivo por los moles que tengo del otro producto. No deja de ser un cambio de unidades. Los problemas de soluciones, de concentración, también, digamos, cuando uno entiende el concepto del factor unitario, por eso por ahí yo lo recalco, cuando uno entiende el concepto del factor unitario, se simplifica, o sea, es difícil comprenderlo, pero cuando uno lo comprende, se simplifica muchísimo la interpretación de cualquier otro tipo de problema. Pero si ustedes lo quieren hacer por regla de 3, está perfecto. Simplemente se los explico porque a mí también al principio, cuando empecé mi carrera, no enseñaban factor unitario. Y cuando lo empecé a ver, no me gustaba porque no lo terminaba de entender. Ahora, una vez que lo entendí, no volví a usar nunca más una regla de 3, porque pierdo un montón de tiempo y espacio y me cuesta Profe, más pensarlo. Sí. ¿podemos ver por arriba rápido lo del UMA? ¿Cómo? Sí, podemos ver por arriba medio rápido lo de UMA, porque es lo que más duda tengo. Mira, en que en realidad, a ver, quiero volver a la imagen que teníamos, vamos a borrar esto. Yo les dije que este dato que tenemos acá no tiene unidades. Y yo les dije recién que nosotros usamos como unidad
el gramo, pero no el gramo solo, sino el gramo por cada mol. ¿Por qué? Porque el berilio tiene una masa de 9,01218 gramos por cada mol de berilio. Ahora, eso también lo podemos usar en UMAs, pero tampoco son UMAs solas, son UMA por átomo. O sea, ¿qué significa esto? Que un solo átomo pesa 9,012 UMA. Ahora, si yo en lugar de tener un solo átomo, tengo 6 por 10 a la 23, o sea, un mol de átomos, en lugar de ser 9 UMA, van a ser 9 gramos. ¿Mm? Es la equivalencia entre UMAs y gramos y entre átomos y moles. Claro, es que en el ejercicio pedía que consigamos el valor de UMA de un átomo y de gramo de un átomo de hierro. O sea, los dos valores. ¿Cómo? En el ejercicio pedía que consigamos el valor en UMA del hierro, de un átomo de hierro, y el valor en gramos. ¿Ok? Y después el Sí. siguiente ejercicio me pedía cierta cantidad, o sea, un mol, y me daban valores iguales. Entonces yo no entendía muy bien cuál era la diferencia entre cada cosa. No, era, digamos, justamente, por ahí son ejercicios donde no es tanto el cálculo numérico lo que se pide, sino justamente la interpretación de que entiendan que son las UMA que pesa un átomo o una sola molécula individual, o sea, la UMA es una unidad sumamente pequeña, ¿m? Eh, mientras que los gramos están asociados a los moles, que los moles incluyen cantidades extremadamente grandes de unidades, ya sea de átomos o de moléculas. No sé de qué ejercicio estás hablando, si de alguno de la guía anterior o de esta misma. Está en la guía que nos compartieron en el entorno. No me acuerdo cuál era el ejercicio, pero es cuando me puse a practicar para ver cómo era esto y me empecé a marear fuerte. Ah, porque puede ser que les hayan subido la guía de respuesta de la guía de problemas anterior. Es la guía con problemas nada más, no tiene respuestas, solamente tiene problemas. Y Ah, te puede ser daban el de del... hierro y te daban distintas cuestiones y siempre te pedían que sea en gramos o que nos dé el valor en gramos y el valor en UMA, o sea, de todas las expresiones que nos daban. Primero, lo tengo acá anotado, era el de hierro y fue más fácil así, pero cuando me pidió cierta cantidad de moléculas de hierro Sí, o de átomos de hierro. de átomos de hierro, me lo dio en gramos mol y cuando lo multipliqué por UMA me daba un valor muy parecido al que había conseguido antes, entonces entendí que venía con una cuestión más allá de solamente un cálculo matemático, pero quería entender bien qué era la UMA. Lo leí, sé que viene Ah. de dónde viene, sé quién es el que lo hizo todo eso, pero quería ver un ejercicio que lo ponga en práctica para entenderlo un poco, porque tampoco encontré nada en internet, me costó encontrar cualquier cosa. Sí, bueno, a ver, digamos, para simplificárselo, todo esto está basado en el carbono 12, que es lo que se vio, que un átomo pesa 12 UMA. Entonces lo que hicieron es tomar 12 gramos, nada que ver con esto, y ahí encontraron que en lugar de un átomo había, redondeado, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces vos de ahí podés calcular lo que sería la equivalencia. ¿Por qué? ¿No es a la menos 24? No, no, a la 24 átomos. Ah, sí, sí, O el sea, UMA es 12 gramos de a la menos 24 átomos. ¿Qué pasa? Esto te da indirectamente la equivalencia entre gramos y UMA. Básicamente lo que dice esto es que un gramo es igual a 6,022 por 10 a la 23 UMA. O al revés. Una UMA es igual a 1 dividido 6,022 por 10 a la 23 gramos. Por ahí esta equivalencia es la que usás para convertir gramos en UMAs o UMAs en gramos. Porque justamente Ok. lo que convierte
un número de UMAS en ese número de gramos es pasar de una sola unidad a un mol de unidades. Esto sería 1 y esto sería un mol. ¿Está? Sí, profe, sí. Bien, ahora vamos a dejar de compartir. Medio que, bueno, ya terminamos, estamos un poquito pasados incluso. Si alguno tiene alguna duda y quiere preguntarlo, no hay problema. Si no, el resto se puede ir yendo nomás. Ya terminamos con la clase. Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si me la podés aclarar vos, porque en realidad No, profe. sobre Hasta la luego. clase Sí, decime nomás. es sobre el laboratorio, sobre el tema del proyecto, o sea, digamos, de lo que, digamos, el work que hay que presentar. ¿Me explico? Sí. Bueno, viste que hay que poner ahí una carátula que te explican cómo y todo, y después te hacen poner los objetivos y todo eso. Eso a forma general, nada específico, ¿no? Todo, digamos, todo lo que vendría a ser el cuerpo del documento que tengo que presentar. O sea, lo más importante es el cuadro que yo tengo que completar con las densidades y todo eso. Bueno, es Claro, sí, el cuadro de la desarrollo. actividad. Igual, bueno, a ver, no sé, Juan, si vos estuviste en la explicación, los objetivos no se le dieron. Es No, como, no, simplemente ellos tienen que una plantear, carátula digamos, con esos datos específicos que dice ahí, de profesor y esos datos que pregunta, las dos tablas que figuran en el trabajo práctico y alguna imagen que es alguna captura de pantalla del trabajo que están haciendo. Pero algo sencillo, tampoco no se pongan a escribir demasiado y objetivos y eso porque no es la idea. Hagan lo sencillo y lo que pide ahí. Listo, listo. No, era eso, solamente más la que duda. nada para mostrar que estuvieron haciendo la actividad y que fue lo que lo que fueron encontrando. Sí, sí, entiendo. Bien, Bueno, muchas gracias, profe. Nos no hay vemos. problema. Profe, yo tengo Hasta una luego. consulta Sí, decime. sobre la evaluación. ¿Cómo va a ser el parcial? Y eso todavía no lo armamos, pero como les decía, generalmente los parciales se hacen en forma online, también a través del aula virtual, y tienen digamos, se van variando, pero suelen tener algunos ejercicios múltiple choice, algunos verdadero falso, donde por ahí tienen que justificar un poco, eso lo van poniendo directamente con pestañas donde uno elige las opciones, y en algunos casos algún problema donde tengan que desarrollarlo y después por ahí sacarle una foto y subirlo, o poner directamente el resultado o elegir el resultado entre varias opciones. Entonces uno está obligado a plantearlo, resolverlo y ver cuál de las opciones es la correcta. Ah, Pero eso bueno, más gracias. cuando se acerque les van a informar bien, más que nada en la clase de teoría. Ah, bueno, gracias, profe. Chao. No hay problema, hasta luego. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, entonces el jueves que viene no hay clase de práctica. El jueves que viene no, a menos que se levante el paro, pero dudo que sea así. Ah, Nos bueno, listo. vienen castigando mal con los paros justo los jueves. Bueno, profelito, gracias, nos vemos. Hasta luego. Profe, ¿y las clases de práctica no se podrían pasar, por ejemplo, como para los lunes, que los lunes tenemos la de teoría, pero solo suben los archivos? Claro, lo que pasa es que está planteado así, justamente, lo que pasa es que lo vamos a pasar lunes y van a hacer un paro un lunes. Pero en realidad está planteado así para que haya justamente un cierto tiempo entre que ustedes le suben la teoría para que la puedan ver, pensar, plantear las preguntas teóricas y ponerse a pensar ya en los ejercicios de práctica. Acá la idea es que ustedes intenten hacer la práctica antes de la clase. Y que en la clase, bueno, lo que no entendieron lo resolvemos, pero la idea es esa, que ustedes ya al menos intenten hacerlo y por eso se les da un determinado tiempo entre la teoría y la clase de problemas.
Ah, bueno, listo. Entonces esperemos que no haya más paro. Esperemos. No, porque, o sea, con estas clases aclarás un montón de dudas. Sí, sí, esa es la idea. De todas formas, si ustedes van teniendo dudas, anótenlas, lo pueden preguntar por el foro o lo pueden preguntar, digamos, qué sé yo, del terminar la clase, no sé, cuando demos termoquímica, me quieren preguntar de nomenclatura, no hay problema. Por ahí obviamente se le da prioridad al tema de la semana. Pero una vez terminado ese tema, pueden hacer cualquier otro tipo de pregunta. Y de todas formas, cerca de los exámenes, a lo mejor se ponen clases de consulta donde uno pueda entrar solamente a preguntar cualquier cosa que se le ocurra sobre cualquier tema de los que ya se vieron. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. No, Profe, ¿y el paro es el jueves nada más o qué días? jueves y viernes. Ah, bueno. Aunque ya no perdemos las clases de comunicación. Pues yo también. La de Claro. comunicación y la de biología las hemos Sí. sufrido un montón de... Es más, originalmente estaba planteado martes, miércoles y jueves. Y después decidieron hacerlo jueves y viernes. Sí, pues Bueno. si era martes, miércoles y jueves, cortaban un montón de cosas. Bueno, muchas gracias, profe. Nos No hay vemos. problema, hasta luego. Bueno, queda Bueno, Pablo, Leo, nos Matías y vemos. el otro Leonardo.